Yo quiero compartir la preocupación que tienen los industriales dominicanos y los empresarios dominicanos con el drama que se vive en el vecino país de Haití. Altamente preocupado, veo que están colgadas en los diferentes diarios de circulación nacional informaciones ofrecidas por los diferentes grupos empresariales y comerciantes, industriales, altamente preocupado con lo que está ocurriendo en Haití, porque de alguna manera le ha impactado, no de alguna manera, severamente le ha impactado. Ahora, ¿qué es lo que pasa, presidente? El 3 de noviembre del año 2021, el presidente Abinader dijo: suspensión de visas a estudiantes haitianos, tengo que proteger el país y chequear que no entre nadie de bandas. Yo quiero que ustedes y que el país preste atención a todo esto. Y yo quiero entonces colegir que de estas aguas llegan los lodos, a lo que me he hecho referencia, a la preocupación que tienen los empresarios con lo que está ocurriendo. ¿Por qué, presidente? Porque tal como decía mi colega, el directo amigo David Sosa, el gobierno del presidente Abinader ha manejado con un alto componente de populismo la política dominico-haitiana, solo por buscar likes y por buscar mejorar su imagen ante el electorado dominicano, ha comprometido todo lo que ha ocurrido con el vecino país de Haití. Y por eso es la preocupación de los empresarios. El presidente Abinader, el 11 de julio del 2021, dice: la frontera está totalmente asegurada. E incluso, el presidente Abinader dice que tienen hasta biométricamente identificado a los miembros de la banda. Cuando le quita el visado a los estudiantes es con el temor de que no entren miembros de la banda haitiana. Entonces el presidente se desdice todos los días. Un día dice que estamos totalmente blindados y otro día dice que hay que quitarle la visa a los estudiantes. Sin embargo, el gobierno tiene una fábrica de millonarios con el tema de la migración haitiana. Se ha triplicado el número de nacionales haitianos indocumentados en la República Dominicana. Pero además, los 5 consulados dominicanos que operan bajo el mandato del gobierno de Luis Abinader están cobrando 3 veces más de lo que se cobraba por una visa dominicana a los nacionales haitianos, y están vendiendo mucho más visas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ha hecho del drama haitiano una fábrica de millonarios. Se enriquecen, han encontrado un botín los dirigentes del PRM, que son funcionarios consulares. Y yo por eso tengo que decirles a ustedes y al país que el gobierno del presidente Abinader ha utilizado la crisis haitiana y ha fomentado la crispación de la relación dominico-haitiana, porque con esto, oportunistamente, lo que se busca es ganar adeptos, exacerbar los sentimientos nacionalistas para alinearlo políticamente. Y eso es ejecutar una política de irresponsabilidad con un vecino como Haití, que representa el único socio con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Nosotros somos exigentes permanentemente de que los ciudadanos que entran a la República Dominicana haya un protocolo, que no se vendan visas al granel como se venden. Nosotros establecemos y pedimos el respeto a la soberanía nacional, el respeto a las leyes migratorias. Pero no es posible con un gobierno que a Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, populistamente le dice al país que no quiere que entren, y por otro lado lo deja entrar en masa, ilegal y legal, por las dos vías. Entonces se hace necesario, ya el presidente lo había dicho, por las raíces históricas, esta es una relación que hay que tratar con madurez, de conformidad con un jefe de Estado.
Esta es una relación que por sus raíces históricas hay que cuidar cómo nos manejamos. Nosotros tenemos que apostar siempre el respeto a la soberanía, reitero. Tenemos que apostar siempre el respeto a las leyes migratorias de la República Dominicana. Pero usted no puede estar exacerbando los sentimientos para buscar like. Usted no puede estar incrementando la crispación entre dos naciones que históricamente tienen que vivir bien y que en definitiva del sosiego y la tranquilidad de ese país se beneficia el empresariado dominicano y la industria dominicana. Hay que tratar la relación con respeto y con consideración. Hoy, a mí me daba pena cómo yo veía en la tarde de ayer guaguas recogiendo nacionales haitianos indocumentados. Eso es una vergüenza. ¿Y por qué se hacen esos operativos en el centro de la ciudad? Porque fueron dejados, le permitieron el paso por los diferentes puntos fronterizos del país. Porque eso es una fábrica de millonarios de los funcionarios consulares y de los funcionarios que tienen la responsabilidad de evitar que penetren de manera ilegal. David Sosa decía que los tribunales de la República no están apoderados de un solo caso de trata. Yo pienso que la Procuraduría Especializada para el asunto de trata deben quitarla. Doña Miriam debe eliminarla. Ustedes saben por qué. Y ahora yo le voy a explicar a David por qué. Porque se pelean los agentes de migración para que los casos de tratas y de trasiego de ciudadanos indocumentados no vayan a la fiscalía. Porque la ley de migración le da la facultad de negociar y de tratar. Y esto es importante que el país lo sepa. Defienden a capa y espada cuando un militar de cualquier agencia detiene a un ciudadano porque presume que es ilegal. Migración viene y avasalla. Los oficiales de migración vienen y dicen que ellos son los que tienen la facultad de verificar si son legales o ilegales. Y se lo llevan por su oficina. Y yo reto a alguien que me diga aquí, que me señale un solo caso de los que están apoderados de los tribunales de la República de trata. No lo hay. Porque este es el botín que este gobierno ha entregado a la Dirección de Migración, que ya no existe migración. Porque, como decía mi colega David, abrieron las puertas de par en par. Sálvese quien pueda. Y usted sabe qué lamento, presidente. Usted sabe qué lamento. Que cuando venga a terminar el muro, no va a haber necesidad de concluirlo, porque no va a quedar nadie del lado haitiano que le interese venir a la República Dominicana. Estamos haciendo una inversión que en definitiva no va a servir para nada, porque es tanta la cantidad de ciudadanos, de nacionales haitianos que están entrando indocumentados y documentados, que no va a servir para nada, porque ya no va a quedar nadie de aquel lado. Quizás los funcionarios del gobierno. Entonces yo quiero hacer un llamado a mis colegas senadores de compartir la preocupación del empresariado dominicano. Las discusiones históricamente se han centrado en el aspecto migratorio con el vecino país de Haití, pero hay algo más que debe llamarnos a la atención. Por ejemplo, en la provincia de Las Piñas se mueven entre 30 y 40 millones de dólares semanales con el comercio informal con Haití. Y eso hay que cuidarlo. Nuestros empresarios, nuestros industriales colocan grandes cantidades de productos en el vecino país de Haití. Nosotros necesitamos un Haití de aquel lado en paz y en sosiego y en tranquilidad, pero no se puede vivir agitando desde la República Dominicana. Nosotros queremos paz y tranquilidad, el respeto en cada uno de los países. La tranquilidad, la paz y el sosiego es beneficioso para ambas naciones. No se puede estar agitando para conseguir adeptos, motivando los sentimientos nacionalistas a ciudadanos, a autoridades haitianas. No se puede estar exacerbando los sentimientos con provocaciones. Se hace necesario. Yo soy fronterizo. Nosotros queremos la paz en la frontera. Nosotros tenemos ahora mismo invadida todas las provincias fronterizas. Los pueblos haitianos abarrotan las gasolineras. Y esa gasolina que nosotros le pagamos un subsidio, se le entrega a los haitianos sin compensación de ese subsidio.
¿Y por qué no planteamos el que por razones humanitarias le suministremos los combustibles de manera formal, cobrándole el subsidio que pague el gobierno dominicano? No, porque lo que nos conviene es el desorden. Se le ha hecho casi imposible a un ciudadano de la frontera echar un galón de gasolina que echaba a diario para ir los profesores a impartir docencia a los diferentes campos. Porque los haitianos pagan más y porque el desorden deja beneficio a quienes dirigen. Deben ustedes, mis colegas senadores y senadoras, ir a la frontera para que vean lo que está ocurriendo. Desde las primeras horas de la mañana abarrotan los haitianos y no permiten que los dominicanos puedan abastecerse de combustible. Yo no sé si, todavía yo no he visto que le hagan un análisis biométrico a los cientos y miles de ciudadanos haitianos que abarrotan las gasolineras de la frontera para saber si son integrantes de la banda que azotan el pueblo haitiano. Entonces, yo pienso que tenemos que manejar con mucho más madurez y con mucho más responsabilidad las relaciones dominico-haitianas. Yo pienso que se hace necesario que de la misma manera que nosotros vivimos en paz y en sosiego de este lado, también vivan ellos de aquel lado, que nos respetemos porque haya control en el flujo migratorio, porque tenemos hoy en el gobierno de Luis Abinader 3 veces más la cantidad de ciudadanos, de nacionales haitianos indocumentados que en otros gobiernos. Muchísimas gracias, presidente.